Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, en manos de los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, y con el riesgo de ser presas fáciles de la delincuencia. Esta tarea, esta labor de los salesianos es una labor homérica, como yo acostumbro a llamarle, porque ese es un trabajo verdaderamente duro de realizar. Formar a esos jóvenes, llevarlos, cambiarles esa mentalidad y formarlos como adultos útiles al país es un gran trabajo y hay que apoyar ese tipo de instituciones. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Vamos a apoyarle. Bien, el Banco Central anuncia que deja intacta su tasa de política monetaria, 5.75. Todo el mundo que conoce esto sabe que esa es una tasa que está un poco alta si se ven las cosas desde el punto de vista local, de que la gente quisiera tener más acceso al crédito y que sea más barato el dinero. Pero el banco no puede abaratar más el dinero, porque la tasa de política monetaria en los Estados Unidos es alta, relativamente alta. Entonces, si es alta allí, lo que puede ser aquello es un atractivo. Si bajara en Estados Unidos, como quiere Trump, pero no quiere Powell, el gobernador de la Reserva Norteamericana,
entonces bajaría la tasa aquí también y tendría la gente más acceso al dinero y el crédito bancario sería más económico. Todo el mundo sabe eso. O por lo menos una gran mayoría del pueblo dominicano sabe y está consciente de eso. Ojalá en Estados Unidos se den las condiciones para que nosotros podamos bajar más las tasas de interés. Yo recuerdo, pero en Estados Unidos una vez, yo creo que en Japón en una oportunidad las tasas fueron negativas. Es decir, a usted le pagaban para que usted tomara préstamos, le pagaban. Eso era increíble, pero era en menos 1, menos 0 o en 0. 0 y menos 0, yo creo que sí existe el menos 0. En Japón, creo en Europa, llegó un momento que estaban a ras. Y en Estados Unidos también. Que la tasa de interés prácticamente no le cobraban a usted por el uso del dinero. Algo increíble. Y hasta le pagaban para que usted tomara préstamo. Dios mío. Pero esas condiciones no son las de ahora. Ya la situación es muy difícil. Estados Unidos tiene inflación y eso es grave en una economía como esa de Estados Unidos, que si se inflaciona nos afecta a todo el mundo. Entonces, eso es lo que hay. El Banco Central mantiene en 6.25 la repos, que ellos le llaman repos, 6.25% anual, y la overnight, esa es 4.5, 4.50% es la tasa de política monetaria overnight. Entonces, eso es lo que hay. Bien, hoy se cumplen 100 días, señores, del trumpismo gobernando. Y la verdad que yo, que me he pasado 5 años, por lo menos, o, bueno, en el tiempo que tiene el señor Donald Trump gobernando a los Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros que hemos sido críticos de su conducta política, porque realmente Trump es un exitoso hombre de negocio y nadie lo duda, pero políticamente es un hombre que es muy inestable, no tiene el entrenamiento, hemos dicho nosotros todo el tiempo aquí, pero el hombre ganó con un discurso de nuevo que yo lo entiendo demagógico, un discurso que no hay que andar con mucho estudio ni con muchas observaciones, que uno sabe que ese es un discurso que está dirigido a un público en los Estados Unidos que lo compra, como se dice vulgarmente. El culmen de ese discurso lo compra la gente, como se dice, porque ese es el punto básico de vender que Estados Unidos debe ser grande. Y decía yo el día pasado, señores, Estados Unidos es tan grande hoy, como siempre ha sido Estados Unidos, que un estado de Estados Unidos, que es California, es la 4ª economía del mundo, tiene un PIB mayor que Japón, que es la 4ª, o era la 4ª, o es la 4ª como país. California, después de Alemania, tiene un 4.1 billones de dólares es el PIB de California, un estado de los Estados Unidos. Entonces imagínense si Estados Unidos es grande. Japón 4.02 billones de dólares. Entonces ese discurso se lo han comprado a Donald Trump y bueno, Estados Unidos primero y tiene que ser más grande, o grande mejor dicho. Ahora, en estos 100 días, ¿cuáles han sido los logros de Donald Trump? Que yo le he llamado Donald Hipólito Trump, para hacer un símil con todas aquellas salidas, qué sé yo, de recuerdos tan malos, vamos a llamarle así, en los tiempos que Hipólito Mejía era gobernante aquí. Pero que eran salidas, qué sé yo, estrambóticas, salía con muchísimas cosas raras. Hoy, por ejemplo, en CNN, a Donald Trump le preguntaron qué quisiera él ser ahora mismo. Además de ser presidente de los Estados Unidos, que si quisiera ser papa, y dice, sí, a mí me gustaría ser papa. Ustedes están oyendo.
Pero uno sabe, yo lo dije aquí antes de morir, el Papa Francisco decía yo, señor, el trumpismo va a ser gestión vaticana para tratar de meter una gente que sea de la ultraderecha o que el trumpismo vea una persona o un cardenal de estos que pueden optar al papado. Si lo ve afín, y dije los hombres que tenía el trumpismo en eso, a Steve Bannon, primero, jefe de esa ultraderecha norteamericana. Pero ahí también ellos tienen a Robert Sarab, el cardenal guineano, un hombre influyentísimo y al que se vio el Papa Francisco desviándole un beso, costumbre vaticana o papal, y que la gente lo quiso interpretar como que fue un acto de racismo del Papa Francisco. Y no, yo no lo veo como un acto de racismo porque leyendo yo sobre el Vaticano, sobre las intrigas y el poder en el Vaticano, sé que ese señor Robert Sarab fue un enemigo del Papa Francisco y que el Papa Francisco lo defenestró de la curia romana, lo sacó de Roma, pero es un hombre que juró, como se dice, sacar a Francisco de ahí de circulación. Incluso él hizo un libro junto con Benedicto XVI, con Ratzinger. Hicieron un libro juntos los dos, no me acuerdo, Cielo y Tierra, algo, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, o se llama. Ese libro fue Robert Sarab y Benedicto XVI en contra del Papa Francisco. Pero también ahí estaba Müller, Gerhard Müller, un cardenal alemán y así. Y un cardenal norteamericano, Burke, enemigo jurado del Papa Francisco, pero hombre de confianza de la derecha americana. El caso, por ejemplo, de Steve Bannon o del MAGA de Donald Trump. Por eso tal vez Donald Trump se atreve a hacer comentarios de Papa, porque nunca los presidentes americanos han tenido interés en eso. Incluso Estados Unidos ni tenía relaciones con el Vaticano. Pero bien, en estos 100 días de Donald Trump, ¿qué es lo positivo? Bueno, el freno a esa migración loca. ¿Qué dice Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado? Dice, señores, estos 100 días de Donald Trump ha sido un verdadero infierno. Oye, lo que dicen el líder de la minoría, hoy, pero ayer fue mayoría en el gobierno anterior. Incluso en el de Trump era el líder de la mayoría del Senado. Y Chuck Schumer dice que estos son 100 días de un verdadero infierno, lo que se ha vivido en los Estados Unidos. Pero a mí me llamó más la atención una opinión que dio el señor Ray Dalio. Ese señor fue un multimillonario norteamericano, que fue quien predijo la crisis del 2008. Se atrevió a adelantar lo que iba a pasar en Wall Street y en toda esa quiebra de bancos que hubo en los Estados Unidos y en el mundo, porque eso derivó en todas las consecuencias, fueron terribles. Dice Robert Dalio, que es un multimillonario y al mismo tiempo gestor financiero en Wall Street, presidente de un grupo, de una corporación de los fondos de cobertura en los Estados Unidos. Y dice él que el peligro, ya no el peligro, sino que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está llevando a una rotura del orden económico mundial. Y que eso va a generar una crisis terrible en los Estados Unidos y en el mundo. Dice Robert Dalio. Señores, un multimillonario, el hombre que visualizó la crisis del 2008, óigase bien, que no es cualquier cosa la persona de la que yo me estoy haciendo, de la que estoy haciendo referencia. Ese señor tuvo esas declaraciones.
Entonces, Donald Trump está peleando tantas guerras que yo decía que ni el coronel Aureliano, de 100 años de soledad, ha peleado tantas guerras como el señor Donald Trump, que la está peleando y la podrá ganar, pero no la va a ganar. La podrá ganar, pero la va a perder, como se dice. Estados Unidos va a perder esa guerra. Porque es que no se puede pelear en un mundo como este, ya de economía abierta, globalizada y esas cosas. Y usted venir con esas cosas proteccionistas, como han dicho los especialistas. Entonces, esa administración de Trump ha tenido demasiados inconvenientes. Por ejemplo, con el caso de los aranceles. Esos aranceles no se estabilizan, van para allá, dice una cosa hoy, mañana salen con otra, porque no hay una confianza en ellos, y además eso es incoherencia política y económica, y eso crea inestabilidad del mercado. Bueno, ahí lo vimos con las bolsas y todo aquello. Entonces, esos 100 días de Trump, peleando también con la Constitución y el Estado de Derecho y respetando decisiones judiciales. También un pleito, digo yo, con la razón. Las universidades, eso es otro pleito que no lo va, que para qué va a echar estas discusiones innecesarias. Entonces, esa 3 guerras, digo yo, no la va a ganar. O si la gana también es como perderla, porque lamentablemente un gobierno no se puede estabilizar así. Yo aquí siempre dije que ese era un gobierno que actuaba en forma dinamitera. Ahí esos aranceles y todos esos anuncios que se han hecho al mundo, eso es dinamitero, que iba a dislocar los mercados. Dijimos aquí que creaba la estampida. Fíjense todos los problemas con los europeos, con México, con Canadá. Canadá prácticamente está como si fuera un enemigo de los Estados Unidos. Un país como aquel, que es un siamés de los Estados Unidos. También esas cosas, esos pleitos con China, y no solamente con China, solamente el negacionismo, como decíamos nosotros, negar el clima, las vacunas, todos esos problemas que se han generado en los Estados Unidos, a lo interno también, más el caso de Elon Musk con estos recortes y llevándose empleo y todas esas cosas. Bueno, el índice de aprobación es bajo, según las encuestas. No sé si son encuestas interesadas, pero la verdad que Donald Trump no va bien. El gobierno norteamericano no va bien. Amazon es una institución, eso es una corporación, una multinacional ya del mundo. Pero el señor Bezos, que es el dueño de Amazon, es un protrón. Pero ¿cómo Bezos en Amazon va a asumir los costos de los productos que ellos venden? No puede asumirlo, esos impuestos arancelarios que ha puesto el señor Trump. No lo puede asumir Amazon. Y él dice que le va a aumentar los precios, pero dice la Casa Blanca, vi que la vocera dijo que eso era un abuso, que eso se interpretaba como un abuso de Amazon y que ellos no están a gusto con eso. Pero ¿y cómo se va a pelear con un amigo, además, que está actuando en forma correcta como comerciante? Porque usted no puede asumir los costos de esos aranceles. Amazon no lo puede asumir porque también esa gente tiene muchas ganancias, es verdad. Pero son muchas veces márgenes muy estrechos. Lo que pasa es que el volumen de venta de eso es tan grande que ganan mucho dinero, indiscutiblemente. Pero esa gente no van a ceder a esas cosas, porque usted puede ceder tal vez un mes para ayudar al gobierno, pero si ellos asumen las alzas arancelarias, van a terminar quebrando a Amazon. La verdad es que son cosas que yo no sé por dónde va a Estados Unidos, pero los que conocen la economía de los Estados Unidos saben que esas cosas van a afectar al mundo. Esa misma guerra también con el hombre de la Reserva Federal,
lo voy a quitar, que después no lo puedo quitar, no lo voy a quitar. Entonces son cosas que todo eso es como incertidumbre. Para mí, los 100 días de Trump han sido un verdadero fracaso. Ha llamado la atención, indiscutiblemente. El mundo está hoy pendiente de lo que haga ese líder mundial, que lo es, no hay duda. Pero eso no puede mantenerse por mucho tiempo porque va a terminar muy mal Estados Unidos de Norteamérica, que yo he dicho aquí que el daño peor para Estados Unidos no es lo económico, nada más que pueda venir, sino ese liderazgo que yo he dicho que Estados Unidos es la nación o la hiperpotencia más atrayente y seductora de la historia, que ni Roma. Pero Estados Unidos, eso cuesta ser un país como lo es Estados Unidos, gastador de cuarto, como se dice, gasta dinero. Y muchas veces es un dinero que se gasta sabiendo que da pérdida para Estados Unidos. Pero tú pierdes dinero en Estados Unidos. Pero Estados Unidos gana poder con ese asunto. ¿Por qué? Porque es un país que tiene dominio del globo y del espacio. Y entonces, eso cuesta dinero. Y usted echársela de que cuida el Pacífico, que cuida el Caribe, que cuida el Atlántico, el Índico y el Ártico, y que usted cuida el mundo. Usted tiene que saber que eso es una nación de mucho gasto y una nación muy poderosa, que solo Estados Unidos es la nación que puede mantener esa presencia global. Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, el que quiera recortar todo ese dinero, se va a encontrar entonces que Estados Unidos perdería vigencia como la nación líder, o aquello como yo le llamo la estrella polar de Occidente. La estrella que hasta los magos, señores, los reyes magos, que fueron a hacer las ofrendas allá de juguetes y de todo al niño Jesús, se guiaban por esa estrella. Entonces, señores, es Occidente, Estados Unidos es esa estrella en Occidente y en el globo, pero con una conducta de manejo como lleva ese país. No es verdad que va a terminar como una estrella apagada. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte,
vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el presidente Luis Abinader tiene que cuidar su imagen y su gobierno. Esa denuncia última, que no sé si fue una denuncia tremendista, pero es una denuncia autorizada porque es una persona que ha estado muy de cerca, que ha estado involucrado en negocios con el Estado y que esa misma persona declaró que su cliente es el Estado. El señor Gómez, ese señor Jochi Gómez, que hizo unas declaraciones sumamente explosivas, se puede decir, sobre conducta de funcionarios cercanos del presidente de la República. Y la presidencia no ha dicho nada de eso. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del caso del abogado que estuvo al frente de una unidad persecutora de los bienes embargables o recuperables por el Estado, no sé, bienes de imputados o juzgados, principalmente esos actos de corrupción administrativa. Pero además se mencionó el director del Intran en una especie de coyunto entre este señor y el abogado. Eso no ha habido respuesta del gobierno a eso. Pero más grave todavía es que ese señor involucró a un señor apellido Bengoechea, un hombre que creo que fue ahí en el palacio como asesor. No sé si un asesor mercadotécnico o un asesor de Estado del presidente, yo realmente no sé, o de imagen, no lo conozco, no sé ni cómo se llama ese caballero. Pero que ese caballero esté utilizando el poder que le da ser asesor del presidente, un hombre extranjero, colombiano por demás, y que ese señor se le denuncie como que persiga prebendas sobre contratos y cosas de esto que se manejan ahí, eso es más grave todavía, porque estamos hablando de una especie de oportunismo de Estado, de esa posición de Estado, mejor dicho, que tiene ese señor, pero el gobierno, Luis Abinader tiene que dar una explicación de eso, o el presidente decir, no, yo no estoy, ese señor no tengo conocimiento, o mira, lo voy a despedir porque eso es muy grave. Hoy, ¿cómo yo, un extranjero, voy a ir a un país a aprovecharme de ser amigo del presidente o asesor del presidente y a decir que me voy a buscar un dinero a la franca o de la forma más indecente políticamente hablando o administrativamente hablando, y que eso no tenga consecuencias? Eso es muy mal, y el gobierno eso va a seguir con esos manchones, y al final yo no sé cómo será que van a terminar estas cosas, pero he dicho, sepan hacer lo mal hecho, bien hecho, porque desde el poder, el que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho, termina, bueno,
aferrado a dos reclamos, a ver si se lo conceden los del poder, que lleguen nuevo, que es la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, una. O utilizar el mismo sofisma como escudo de la persecución política y cubrirse ahí, como hemos visto en este tiempo que le ha tocado al PLD. Purgar esas penas ahora mismo en justicia. Entonces, eso ha dejado o deja un sabor amargo. Y el gobierno, yo pienso que tiene que darle una respuesta a eso, porque queda eso ahí como un pendiente, como un arete. Eso no puede ser, el gobierno no puede quedar enlazado con estas denuncias, no hechas por cualquier comunicador o influencer, sino hechas por una persona que tiene contrato con el Estado, contratos delicados con el Estado, porque estamos hablando de espionaje y de asuntos biométricos y qué sé yo. Eso se quedó y esa denuncia no ha tenido ninguna explicación del gobierno, ningún vocero del gobierno ha dicho nada, absolutamente nada. Ni siquiera el señor Bengoechea, que me imagino que tendrá oficina en el Palacio Nacional. Porque yo honestamente no sé quién es ese caballero, no lo he visto. Pero fue citado en actos graves de corrupción. Para un extranjero que sea asesor del presidente de la República, todavía más grave, gravísimo. Pero bien, vamos a seguir entonces con otra vertiente del gobierno del presidente Abinader. El presidente ha solicitado, vamos a decir formalmente, porque parece que se han cursado cartas, a la oposición que participe de las medidas migratorias que ha tomado el gobierno para ponerle freno a ese desenfreno de la invasión haitiana, tanto de vientres como de brazos. Pero nosotros comenzamos a decir con tiempo que esas medidas del gobierno siempre en materia migratoria se veían difusas y confusas, que hay un aspecto de una suerte, mejor dicho, de escenografía. Es decir, que se ha montado toda una tramoya, decíamos nosotros, con fines de hacerle creer al pueblo que se está trabajando con dureza en ese aspecto, y sin embargo, eso es manejable, como maleable. Aquellas posiciones de fuerza en la frontera, todo fue frustrante. Perdimos el canal, no perdimos el masacre, el río lo perdimos. El acto de fuerza o de fortaleza, mejor dicho, se desvaneció y terminamos como pollitos o polluelos ante un Haití, ante un esqueleto que es Haití. Increíble. Y el gobierno dominicano cayó vencido, no se sabe por quién, por un fantasma, porque nunca conocimos quién eran los dueños del bendito canal. Bueno, que la tolerancia y todos esos visados, más de 600,000 visas otorgadas en esos consulados y nombrando más cónsules. Y la frontera está sellada, pero seguían entrando miles de haitianos. Las maternidades full, y entonces hasta que vino la situación de Friusa y el gobierno como que despertó o le estimularon, le pincharon el espinazo, como dicen, y hubo un salto. Y bueno, hemos tenido una reacción que se ve efectiva por parte del gobierno. Pero ya antes se había firmado un pacto con gente tan importante o más que la misma oposición, pero no se le había hecho caso al pacto de la patria, como dijimos nosotros tantas veces que mostramos el documento.
Todo eso, no hay duda que deja ciertas confusiones más. El colectivo que tiene hoy actualmente el gobierno como defensores de la causa haitiana desde el poder, es muy evidente de que el gobierno no es un gobierno que tiene una posición de firmeza contra la migración haitiana. Yo decía aquí muchas veces, lo he dicho, presidente, prescinda de ese colectivo, que ese colectivo es una especie de placa de identificación, que eso es una suerte de sello de identidad del gobierno, que se ve como un gobierno tembloroso o sumiso ante organismos o quien fuere que pide que seamos así con la migración haitiana. Esas cosas, no hay duda que pusieron a la oposición con cierta reticencia, dirían, no podemos acercar a esto, esas medidas no se aplican, no se dicen cosas, no se hacen, se mantuvieron al margen. Esta vez, como el gobierno ha dado prueba de que ha incrementado las medidas para corregir el problema o tratar de darle no solución, pero sí por lo menos ponerle freno al desenfreno. Las parturientas, que se ha hablado in extenso de eso, más la cantidad de gente haitiana que anda aquí deambulando e incluso dentro de las áreas protegidas de bosque nuestro, que no hemos luchado, más de 50 años luchando, cuidando el bosque para entonces permitir que la mocha haitiana venga y nos destruya lo que hicieron ellos allí, a la vista de un ejército dominicano que sirve para poco, o ha servido para poco, porque el ejército puede servir solo que necesita recibir órdenes de verdad, órdenes creíbles. Y nosotros hemos dicho aquí tantas veces que en la frontera los guardias que recogen pesos, recogen porque no hay oficiales que sean los que tengan que cargar pesado por una situación visiblemente anormal allí. Porque hemos dicho, si ponen un general a cuidar la frontera, no es igual que pongan 20 o 30 generales en toda la línea fronteriza. Esos generales, que no tienen que ser 30, pues tal vez son muchos, pero son los que van a tener la responsabilidad de que por esa frontera no se puede pasar. Y el guardia dominicano o el guardia de cualquier país, cuando lo ponen en una puerta y le dicen, mire, por ahí no se puede pasar, no pasa nadie por ahí. Ni la mujer, ni la primera dama, ni la querida del imperante de turno puede pasar por ahí, si hay un guardia ahí que le den esa orden. Entonces los guardias respetan, pero tiene que haber una autoridad superior que corre el riesgo de que esa orden que tú le das a ese soldado se cumpla y que él no haga lo que le dé la gana para recaudar y luego llevarle al oficial. No, así no, pues así no va a funcionar. Entonces la frontera nunca ha estado sellada ni el ejército ha rendido su labor. Bien, hoy se repite. Bueno, el gobierno está haciendo, no sabemos si es una tramoya, pero lleva vehículos a la dirección de migración, les anuncia más personal, más sueldo, etcétera, etcétera, y le da facilidad que se interpretan que se está haciendo el trabajo. Bueno, se ve más animada la Dirección General de Migración y se ven los efectos de la política de cacería, vamos a llamarle así, de haitianos ilegales e indocumentados. Bien, de los partidos de oposición, dos de ellos, que es la Fuerza del Pueblo, ha puesto como condición que no puede ir a firmar la agenda que está aplicando el gobierno y que ellos pueden hablar de una agenda compartida. No que van a ir a firmar o a darle el sí a lo que está haciendo el gobierno sin tener pruebas fehacientes o fehacientísimas de que realmente eso se va a mantener y que no hay, y que eso no son medidas forzadas por un asunto momentáneo
ni que es un efectista, que son medidas efectistas. Entonces esas cosas probablemente espanten a ese partido de oposición que dice que él participaría si es hablar de una agenda que se pueda elaborar conjuntamente. Muy bien. El gobierno le responderá, sí, venga, que nosotros estamos bien, esto es para compartirlo, no hay ánimo ni de zaherir a nadie, ni de ridiculizar a nadie, ni de poner de tontos a nadie. Muy bien. El PLD se ha descartado, porque el PLD, con esas declaraciones que dio, penosas, o tal vez no penosas, sino a confesión de parte, como se dice, relevo de prueba, demuestra con eso que es un gobierno que sirvió a la pro-haitianización de la República Dominicana. Es decir, en ese grupo que hoy salió en primera página en los periódicos, fijando la posición del PLD con respecto a la invitación que le hiciera el presidente Abinader, habla claro que ese partido está comprometida con la haitianización de la República Dominicana. Lo invitaba a que vinieran y hizo 50,000 haitianos, lo convirtió en dominicanos, gente que no se sabe en una estrofa del himno nacional. No saben quién escribió el himno nacional, quién le puso la música. No saben quién era la mamá de Duarte, no lo saben. No saben nada de la historia dominicana. Y esa gente son ni que dominicanos. Entonces el PLD ha actuado en forma traicionera contra el país. Y lo evidenciaron sus políticas pro-haitianas que tomó el gobierno de Danilo Medina. Y eso que en esa foto de hoy no salió Gustavo Montalvo, que fue el artífice, aquel arquitecto de todo ese plan, y que llegó a jurar y a decir que esta era una patria de héroes vivos, que ya esa patria de los héroes muertos, ya eso pertenecía al pasado. Pausamos y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, entonces, comprobado que el PLD es un partido traidor, pro-haitiano, porque le molestan hasta las medidas que está tomando el gobierno contra la migración haitiana, le molestan al PLD. Dicen que son malas, que no le gustan, que sean las parturientas, sean sacadas del país, y los ilegales, indocumentados, es decir, que ellos están felices con 7 o 6 millones de haitianos que vivan aquí, están felices en el PLD, confesaron que son traidores, y que incluso el propio Danilo Medina fue quien emitió un decreto para que no se repatriara ningún ilegal en tiempo de regularización de aquellos cientos de miles de personal haitianos que fue prácticamente invitado, quédense en República Dominicana, si son 700, 800, 1 millón, 7 millones, quédense aquí que ustedes no tienen problemas, vengan que aquí ustedes están más seguros. Esas eran las invitaciones. Entonces ese partido está descalificado para participar en un diálogo. Se descalificó el gobierno, decía yo, presidente, si usted quiere aplique la ley, olvídese de eso. Pero el gobierno a veces manda malas señales. A la Fuerza Nacional, a la Fuerza del Pueblo, bueno, le ha puesto condiciones. Vamos a tratar la agenda. Yo no puedo ya firmar la agenda que usted tiene allí, porque entonces ya es plegarme. Y si es un diálogo abierto y participativo, nosotros queremos participar de la agenda. Bien, eso lo discutirán con el PLD, con el PRM o con el presidente. Pero el gobierno ha nombrado un señor de la Romana, según he visto en las redes, que yo me voy a permitir ponerlo ahí, que eso yo lo he visto en Twitter. Yo quisiera pensar que eso no es verdad. Y que si es verdad que el gobierno nombró a ese señor allí, lo nombró para que en la ONU sepan que ya nosotros estamos integrados, fusionados, y que los haitianos que viven aquí son dominicanos. Porque miren este caso, que está en el Twitter. Esta es quien la Cancillería Dominicana estos jóvenes denuncian como el ministro consejero, que ha sido designado ministro consejero en las Naciones Unidas, en ONU, un dominicano haitiano. Vean, ese dique dominicano, apellido Sancé. Entonces, dígame usted si no es poner, como dice, la iglesia en manos de Lutero, porque si vamos a poner un haitiano como ministro consejero en la embajada dominicana, es que si nosotros estamos llevando una lucha migratoria, imagínense ustedes y a el dónde va a país está terminar sufriendo ante un tema de un sentimiento que nacional, estamos y quien con tiene que malas dar la voz señales y la por cara parte del gobierno. Pues yo sí, por eso que yo digo, eso del gobierno dominicano, esas medidas antimigratorias del gobierno, yo le pongo, óigame, yo las pongo siempre con pinzas, porque sé que es tramoyismo puro. Y si yo he denunciado eso como tramoyismo, no puedo venir a decir que no, que ahora no es así. Tengo que esperar que maduren esas medidas para uno tal vez convencerse, porque ustedes creen que ese colectivo, fíjense que Narciso Isaconde salió con sus comunistas dominicanos ridículos, porque yo no sé qué comunismo es esto, y salieron a marchar llevando la consigna de la haitianización de República Dominicana. Es decir, haitianicemos, fusionemos las dos poblaciones, porque es más bonita así la población. Usted sabe lo que es un dominicano que salga y haga eso. Pero siempre yo he dicho aquí que Boyer, cuando vino en 1822, encontró dominicanos, Manuel Carvajal, encontró dominicanos que se prestaron a aplaudir la llegada de Boyer aquí, necesaria, decían ellos, y se hizo la unión, un partido de la unión, todo un trabajo de ablandamiento que hicieron los haitianos aquí de Boyer, para que los dominicanos aplaudieran cuando llegaron las hordas o el ejército haitiano vino a ocupar la zona este del Saint-Domingue. Dios mío. Siempre aparecen dominicanos traidores, ahora aparecen estos comunistas, que son ridículos. Y fíjense que el hijo de Narciso Isaconde era ministro de este gobierno, y como hijo de gato, casa ratón, se supone que son pro-haitianos los dos. Y fíjense esa marcha de pro-haitianos, una indecencia. Pero
como Lavrov vino, el canciller de Rusia, una afrenta para la democracia. Y he visto editoriales de periódicos dominicanos saludando, bendiciendo la llegada de ese caballero aquí, cuando debiéramos haberlo declarado persona no grata, por cínico y mentiroso el señor Lavrov. Pero se iba a reunir con el presidente. Yo estoy seguro que le va a pasar a los comunistas, principalmente a Narciso y Sacón, como le pasó con Fidel Castro y Chávez, que vinieron aquí y a donde fueron fue a donde Balaguer, a visitar a Balaguer. Fidel Castro vino aquí, no le hizo ni caso a los comunistas dominicanos. Y se fue a sentar con Balaguer, el verdugo, el neotrujillismo, al sátrapa o al neosátrapa de Balaguer. Con ese caballero fue que Fidel Castro vino a compartir y no fue donde Narciso, ni donde los comunistas dominicanos. Pero igualmente le pasó a Chávez, que también donde quiso ir fue a la casa de Balaguer, el malo. Pero no aprenden estos comunistas, no van a aprender todavía. Dios mío. Quiero invitarle a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, albergando a 2 de mis hijos en esta entrega. Ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.